Un sol de justicia se derramaba sobre la plaza central de San Cristóbal, un lugar que, a pesar de su nombre grandioso, solía ser un hervidero de vida modesta. Mercados improvisados, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías y el bullicio incesante de la gente común eran el telón de fondo habitual. En medio de ese torbellino de actividad, se erigía la figura imponente de Ricardo Mendoza, un hombre cuya fortuna era tan legendaria como su ego. Sus trajes a medida, hechos de telas exóticas, parecían absorber la luz, y su porte altanero no dejaba lugar a dudas sobre su percepción de sí mismo, un ser superior, tocado por la divinidad de los billetes. Hoy, su presencia era un evento, pues el nuevo centro comercial El Dorado, su última y ostentosa creación, estaba a punto de ser inaugurado. La ceremonia, por supuesto, sería un despliegue de opulencia diseñado para magnificar aún más su ya inflada imagen. Mientras la multitud se congregaba, expectante, Ricardo se paseaba por el perímetro, rodeado de guardaespaldas que actuaban como barreras físicas y sociales. Sus ojos, fríos y calculadores, escudriñaban a la gente, catalogándola, desestimándola. En un rincón, alejado del epicentro del evento, sentado en un taburete desvencijado, se encontraba Elías, un hombre cuya edad se confundía con la erosión del tiempo. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo humilde, sostenían un pequeño ramo de flores silvestres, tan tenues como su esperanza. Vestía ropas remendadas, que hablaban de una vida de carencias, pero sus ojos, a pesar de las arrugas que los rodeaban, conservaban un brillo de serenidad inquebrantable. Había venido a la inauguración no por interés en el lujo, sino por una vaga promesa de empleo para su nieto, un joven lleno de sueños pero sin oportunidades. Elías, con su figura encorvada y su andar pausado, era el perfecto contraste con la energía frenética y el materialismo que emanaba de Ricardo Mendoza. De repente, el murmullo de la multitud se elevó a un clamor expectante. Ricardo, con una sonrisa forzada, se acercó al micrófono, su voz resonando con una autoridad implacable. «Damas y caballeros», comenzó, su tono cargado de condescendencia, «hoy inauguramos no solo un edificio, sino un símbolo del progreso. Un lugar donde la ambición se encuentra con la oportunidad, donde los que tienen la visión y los medios pueden prosperar. Este es el fruto de mi trabajo, de mi inteligencia, de mi superioridad». Sus palabras, diseñadas para impresionar, solo lograban resonar en la multitud con un eco de arrogancia. Ricardo, satisfecho con el aplauso forzado, continuó su discurso, cada palabra un ladrillo más en el muro que construía entre él y los asistentes. Hablaba de méritos, de esfuerzo individual, de la ley de la selva donde solo los más fuertes y astutos sobreviven. Mientras disertaba sobre la importancia del capital y el poder, su mirada se detuvo en Elías. El anciano, ajeno a la pomposidad, observaba las flores en sus manos, su mente perdida en recuerdos lejanos. Ricardo vio en él la personificación de todo lo que despreciaba, la pobreza, la debilidad, la resignación. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Decidió hacer un punto. Interrumpiendo su propio discurso, señaló al anciano con un gesto teatral. «Miren a ese hombre», proclamó, su voz amplificada por los altavoces, atrayendo todas las miradas hacia Elías. «Él es un ejemplo de lo que sucede cuando uno no se esfuerza. Un parásito de la sociedad, viviendo de las obras de los que sí trabajan y crean riqueza». Elías levantó la vista, sorprendido por ser el centro de atención. Un rubor involuntario tiñó sus mejillas. La multitud, siguiendo el ejemplo de su benefactor, lanzó miradas de desdén y burla hacia el anciano. La humillación era palpable, un veneno esparcido en el aire. Elías no dijo nada, pero sus ojos, antes serenos, ahora reflejaban una tristeza profunda y un atisbo de furia contenida. Ricardo, sintiéndose poderoso, se acercó a Elías, rodeado de sus guardaespaldas, como si el anciano pudiera representar una amenaza. «Dígame, viejo», espetó, su voz resonando con un tono de desprecio apenas disimulado. «¿Qué hace usted aquí, estorbando el progreso? ¿Vino a pedir limosna? No hay lugar para los inútiles en mi mundo». La gente a su alrededor reía, alimentando la crueldad del momento. Elías, a pesar de la humillación, se enderezó un poco. Miró directamente a los ojos de Ricardo, y algo en su mirada hizo titubear al millonario por un instante. No era miedo, sino una extraña mezcla de compasión y un conocimiento que parecía trascender el presente. «Joven Mendoza», dijo Elías, su voz sorprendentemente firme a pesar de su fragilidad, «usted habla de progreso, de trabajo, de merecimiento. Pero olvida usted que hay otras formas de riqueza, otras formas de mérito.
Ricardo se mofó. «¡Ah! ¿Qué puede saber usted de riqueza, mendigo? Su única riqueza son sus harapos y su pobreza». La multitud asintió, convencida de la lógica aplastante del millonario. Elías suspiró, un sonido ligero, apenas perceptible, pero cargado de un peso ancestral. «Se equivoca, señor Mendoza. Mi riqueza no se mide en oro ni en edificios. Y el mérito, joven, no siempre se exhibe con ostentación». Ricardo, impaciente y con ganas de reafirmar su dominio, lo interrumpió. «Basta de cuentos, viejo. Si no tiene nada útil que decir, váyase. Está arruinando mi gran día». Fue entonces cuando Elías hizo algo inesperado. Dejó caer el pequeño ramo de flores al suelo y, con un movimiento decidido, abrió el bolsillo interior de su gastada chaqueta. De él extrajo un objeto que brilló bajo el sol de la mañana. No era una billetera abultada, ni una joya, sino un pequeño y antiguo reloj de bolsillo, de oro macizo, con intrincados grabados en su tapa. Lo sostuvo en su palma, el metal brillando con una luz cálida y antigua. La multitud enmudeció, y hasta los guardaespaldas de Ricardo detuvieron su actitud amenazante, curiosos. Ricardo miró el reloj, su arrogancia flaqueando ligeramente ante la inesperada aparición de aquel objeto de aparente valor. «¿Qué es eso?», preguntó, un atisbo de interés profesional mezclado con su habitual desdén. Elías, con una calma que desarmaba, abrió el reloj. Dentro, en lugar de la hora, había una diminuta fotografía descolorida. Era una imagen de un joven Ricardo Mendoza, sonriente, junto a una mujer que Elías no reconoció de inmediato. Pero lo más impactante era la inscripción grabada en el interior de la tapa del reloj, casi invisible al ojo inexperto. «A mi querido Ricardo, con todo mi amor y mis sueños. Tu madre». La multitud jadeó. La inscripción era clara, la caligrafía inconfundible, y la fecha grabada debajo de la inscripción era del año en que Ricardo apenas era un niño. Ricardo, pálido como la cera, miró la fotografía, sus ojos fijos en el rostro de su madre, una imagen que apenas recordaba, una época que había enterrado bajo capas de ambición y desprecio. El reloj, ese humilde objeto que Elías sostenía, era un legado, un recuerdo de un tiempo antes de que el dinero y el poder lo corrompieran. Elías, conmovido por la reacción de Ricardo, continuó, su voz teñida de una melancolía que abarcaba generaciones. Su madre, señor Mendoza, era una mujer de gran corazón y aún mayores sueños. Le dio este reloj a usted cuando era niño, con la esperanza de que siempre recordara quién era, de dónde venía y, sobre todo, a quién amaba. Las palabras de Elías flotaron en el aire, pesadas y cargadas de verdad. Ricardo tragó saliva, sintiendo una opresión en el pecho que nada tenía que ver con el calor del sol. La imagen de su madre, junto a la inscripción, parecía mirarlo, juzgarlo. La multitud, que minutos antes se burlaba de Elías, ahora observaba a Ricardo con una mezcla de asombro y compasión. El arrogante millonario, aquel que se creía intocable, se desmoronaba ante sus ojos. Sus guardaespaldas parecían incómodos, como si la escena los trascendiera. «Mi madre», susurró Ricardo, la voz quebrada, un sonido que nadie había escuchado antes. Yo no la recuerdo bien. Ella se fue muy pronto». Elías, con la serenidad de quien ha visto pasar muchas tormentas, respondió con suavidad. «Se fue, sí, pero no se fue sin dejarle un recuerdo. Un recordatorio de que el amor y la bondad son tesoros que el dinero no puede comprar». Elías extendió la mano, el reloj todavía en su palma. «Sus flores eran para ella, señor Mendoza. Las recogí hoy, en el aniversario de su partida. Pensé que quizás usted también las recordaría». Ricardo miró las flores silvestres en el suelo, pisoteadas por la multitud que antes lo aclamaba. Luego miró el reloj, el tesoro que su madre le había confiado. Un torrente de emociones, reprimidas durante años, lo embargó. Arrepentimiento, vergüenza, un dolor agudo por el tiempo perdido y las personas olvidadas. Se dio cuenta de la magnitud de su error, de la crueldad que había exhibido, de la ceguera de su propia vanidad. La inauguración de su centro comercial, el símbolo de su éxito material, se sentía ahora vacío, hueco. Elías, viendo la transformación en los ojos de Ricardo, sintió una punzada de esperanza. «Usted se esfuerza por construir imperios, señor Mendoza», dijo Elías, su voz suave pero penetrante. «Pero olvidó construir su propio corazón. Y ese es el imperio que verdaderamente vale la pena edificar». Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo palabras. Se sentía expuesto, vulnerable, un niño asustado frente a la verdad.
Con manos temblorosas, Ricardo tomó el reloj de bolsillo de la mano de Elías. El oro frío se sentía extraño, familiar y a la vez ajeno. Miró a Elías, no como un mendigo, sino como un hombre, un ser humano que le había mostrado una verdad incómoda pero necesaria. Yo no sé qué decir, murmuró Ricardo. Me ha humillado, usted me ha mostrado quién soy realmente. Y no me gusta. Elías sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Todos tenemos momentos de ceguera, señor Mendoza. Lo importante es si elegimos ver la luz cuando se nos presenta. Se inclinó para recoger las flores silvestres, intactas a pesar de haber sido pisoteadas. Quizás su nieto, añadió Elías, refiriéndose a su propia necesidad, podría necesitar un lugar donde trabajar. No en el Dorado, de oro falso, sino en un lugar donde se valore el esfuerzo honesto y la integridad. Ricardo miró las flores, luego el reloj, y finalmente a Elías. Algo en su interior había cambiado irrevocablemente. El brillo arrogante en sus ojos se había atenuado, reemplazado por una humildad naciente. En ese instante, la multitud, que había estado observando en silencio, comenzó a dispersarse, dejando a Ricardo y Elías solos en medio de la plaza. La ceremonia de inauguración se había transformado en un escenario de revelación personal. Ricardo, aún con el reloj en la mano, se dirigió a Elías, no con la autoridad de un millonario, sino con la súplica de un hombre perdido. Señor Elías, dijo, usando el apellido por primera vez, usted tiene razón. He sido ciego. He construido mi fortuna sobre cimientos de soberbia. Y he olvidado lo que más importa. Se volvió hacia sus guardaespaldas, que lo miraban con perplejidad. Dejen el centro comercial. Hoy no hay inauguración. Hoy hay algo más importante que hacer. Ricardo Mendoza, el hombre que creía que el dinero lo hacía superior, se dio cuenta de que la verdadera riqueza residía en la memoria, en el amor y en la humanidad que él mismo había despreciado. La lección de Elías, impartida no con sermones sino con un simple reloj y unas flores, había sido más valiosa que todas las riquezas del mundo. Ricardo, sintiendo el peso del reloj en su mano, se agachó y recogió una de las flores silvestres que Elías había dejado caer. Era un gesto pequeño, pero para él significaba un universo. Miró a Elías, sus ojos ahora llenos de gratitud y un profundo arrepentimiento. Me ha dado usted el mayor regalo, señor Elías. Me ha recordado a mi madre. Me ha recordado que hay cosas que el dinero no puede comprar, y personas que no debía haber olvidado. Se enderezó, y por primera vez, la multitud que aún permanecía cerca pudo ver en su rostro no la arrogancia, sino una profunda tristeza y la promesa de un cambio. El Elías, con una leve inclinación de cabeza, asintió. La vida, señor Mendoza, tiene sus maneras de recordarnos lo que es verdaderamente importante. Y a veces, un humilde anciano con un viejo reloj es solo el mensajero. Las palabras de Elías resonaron con una sabiduría que trascendía su aparente pobreza. Ricardo, sintiendo la necesidad de reparar el daño causado, tanto a Elías como a sí mismo, tomó una decisión. Señor Elías, dijo, con una firmeza renovada en su voz, sobre lo del empleo para su nieto, no solo le daré un trabajo. Le daré una oportunidad. Una verdadera oportunidad. Y no solo a él. A todos los que usted conoce y que necesitan un trabajo honesto. Se volvió hacia la multitud dispersa, que aún observaba desde la distancia, y proclamó, no con soberbia, sino con una solemnidad inesperada. Hoy no inauguramos el Dorado. Hoy inauguramos un nuevo camino. Un camino de respeto, de humanidad y de verdadera prosperidad, donde el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la bondad de su corazón. La gente comenzó a murmurar, sorprendida por el giro de los acontecimientos. El millonario arrogante había sido transformado por un anciano humilde y un recuerdo olvidado. Ricardo miró el reloj una vez más, y luego a Elías. Sabía que este era solo el comienzo de un largo viaje, un viaje de redención y de reconstrucción, no de imperios de acero y cristal, sino de un alma. La lección de respeto, humanidad y destino se había manifestado de la manera más inesperada.